a mí me era imposible. ¿Por qué? Porque, no sé, a ver, meditación, yo sentía que estaba en un estado tan, pero tan malo que cerraba los ojos, me quería concentrar y me agarraba un ataque de pánico. No cerraba los ojos y no me podía concentrar. No sé, naturaleza del sol, no podía salir al sol, no podía salir a la calle. Entonces, ¿qué sol voy a tener si tenía fobia a caminar 15 pasos fuera de mi casa? El único sol que recibía era el del balconcito que me entraba por el destellito que me entraba por la ventana. Eh, ¿Qué más? No sé, respiración. Dije antes, respiración, no podía respirar bien. No podía respirar hondo, jamás en mi vida pude respirar hondo en la parte de abajo del diafragma. Jamás en mi vida, hasta ese entonces, había tenido las dos fosas nasales destapadas, siempre respirando por la mitad de una, toda mi vida, ¿sí? Y me desesperaba no poder respirar, intentar respirar y sentir que me ahogaba. Y después del ahogo, obviamente, viene la sensación de ataque de pánico que te lleva a la fobia, que después terminas en una frustración de la de madre y ya no sabes qué hacer. Después, bueno, uno dice, bueno, pero está bien, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. Trata de hacer lo que te gusta, conecta con tus pasiones, con tus talentos. Yo, como ya se sabía, bueno, algunos no lo saben, pero soy músico, ya venía desde hace un ratito o hacía bastante con la música, pero a raíz de todo esto tuve que abandonar, porque no, obviamente, como dije antes, no podía ensayar, no podía salir a la calle, no podía hacer nada, entonces había abandonado esto. Entonces era como difícil conectar con esa parte. Entonces dice, bueno, entonces igual lo voy a seguir haciendo en casa, voy a seguir componiendo, pero yo a la hora de escribir, uno va escribiendo sobre la vida, sobre uno mismo, y lo último que yo quería saber era sobre mí y sobre la vida, porque no quería vivir, y tampoco quería morir, pero no podía vivir. Entonces no podía ponerme a escribir de eso, por más que me gustara. Ya no sentía esa pasión, ya uno deja de... O sea, seguía siendo pasión, pero no podés disfrutarla como antes, te agarra una impotencia peor todavía. Entonces, por suerte, y acá sí es muy clave para mí en estos casos de depresión y ansiedad, la distracción, hacer lo que a uno le gusta, pero que no demande mente, sino que demande cerebro derecho, por así decirlo, creatividad, directamente creatividad, nada que te haga ponerte a pensar. Entonces contacté con una amiga y se nos ocurrió hacer como versiones de canciones de una banda famosa. Y esto me ayudó a distraerme, o sea, sin darme cuenta, sacando los temas de esta banda y tratando de ponerle creatividad en ver cómo los versionaba. De repente pasaban 5 horas y dije, 5 horas sin un ataque de pánico, no lo puedo creer. Y así esto me hizo vibrar un poquito más alto a un nivel de que me bajaron un poquito las fobias, muy poquito, y esto me permitió empezar a salir a la calle de vuelta. Entonces ahí entré de vuelta a ir a todos los médicos alternativos habido y por haber, naturistas, homeópatas, y a probar otras alternativas también, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tenía dolores de hueso, entonces iba al osteópata, me hacía masajes, porque tenía unas contracturas. De hecho, no podía doblar la cabeza para el lado, ¿no? Era imposible. Entonces ya uno no sabía qué hacer. Y bueno, después obviamente toda la parte nutricional, ¿no? Porque uno va entrando en conciencia de la relación que hay en la alimentación y todo esto. Y empecé a ir a nutricionistas también y te daban dietas y ninguna hacía efecto de nada. Algunas me terminaban peor. Hasta que di con un médico naturista, y ahí fue un poquito la clave, el comienzo de todo, en el que este tipo te daba una dieta en particular que estaba basada en la trofología, es decir, en la combinación adecuada de los alimentos. Y lo único que te sacaba era quesos, lácteos, que yo ya los había dejado, intentaba, volvía a caer una y otra vez, y nada de azúcar refinado en absoluto. Esas son las únicas indicaciones que daba. Pero sobre todo la combinación estricta de los alimentos. Entonces dije, bueno, voy a hacer 3 semanas esta dieta. Y al cabo de 3 semanas, combinando perfectito los alimentos, pude notar muchísima más mejoría que en un año y medio de pasear por todos los médicos, psicólogos y psiquiatra. Entonces dije, mierda, es por acá. Así que a partir de ahí en adelante se me abrió un mundo nuevo en donde me metí de lleno, pura y exclusivamente a investigar cielo y tierra en todo este mundo de alimentación, la fisiología, el cuerpo, las células, todo lo relacionado con todo este asunto, el metabolismo y todo, y buscar
todo, no sé, encontrabas la postura de uno y por ahí a mí me sonaba lógica, pero encontraba que había otro que decía lo contrario a este, entonces yo, aunque esto me sonaba lógico, iba a fijarme qué decía el otro y después contrastaba, sacaba cosas en común. Todo esto me llevó a un montón de tips, de concientizarme de un montón de cosas que fueron como formando peldaño a peldaño mi camino en ascensión, o a su vez paralelamente de reducción de síntomas poquito a poco. No me voy a profundizar ahora en la transición que hice, pero básicamente se pueden imaginar que fui dejando los alimentos más tóxicos, después los lácteos, después me hice vegano del todo, después, bueno, probé que la macrobiótica, que la ayurveda, que esto, que el otro, todo esto, hasta que, bueno, después pasé al crudiveganismo, pero todo paralelamente también a ir probando poquito a poco otras alternativas. Lo que iba dando cuenta es que a medida que iba cambiando la alimentación y mejorando, iba pudiendo conectar más con ciertas cosas, iba respirando mejor, entonces ahora podía probar técnicas de respiración. Cerraba los ojos y ya no me mareaba, entonces podía meditar un poquito, al menos un poquito, podía salir a la calle, podía ir al parque, podía estar al sol. Todo este camino fue como ayudándome poco a poco. Pasaron casi 2 años y medio, casi 3, y sí, había reducido mucho, mucho, mucho los síntomas. O sea, no tenía esa depresión que tenía antes, no tenía los ataques de pánico, porque ya estaba trabajando afuera en una embotelladora y todo. Pero el problema era que tenía como esporádicamente, seguía teniendo miedos, seguía teniendo cambios de humor, seguía teniendo como cierta ciclotimia, me agarraban algunas cosas raras, seguía teniendo mis trastornos obsesivos compulsivos a menor nivel, tenía todavía fatiga, no estaba, o sea, débil como un tiempo atrás, pero estaba así muy, muy, muy fatigado. Obviamente había adelgazado un montón y un montón de síntomas más que son propios en realidad de las crisis de desintoxicación, pero que uno cuando no está consciente de eso todavía no sabe bien qué le está pasando, piensa que está empeorando. Entonces también eso va generando ciertas obsesiones o miedos repentinos que te hacen retroceder un poquito en el camino o confundirte un poco, ¿no? La cuestión es que llegué hasta un estado en donde ya hacía bastante que venía y dije, sí, mejoré, pero ¿cuánto tiempo más así? O sea, no me sentía como parte del mundo, no me sentía como afuera, veía a la gente en la televisión y dije, ¿cómo es posible que estén corriendo más de 2 cuadras? Cuando yo todavía no podía, o sea, tenía la energía suficiente como para vivir, pero no para realmente vivir bien. Pero a lo que iba es esto, para no irme por las ramas. Había llegado a un estado en donde ya me había saturado, había cansado. Dije, algo tengo que hacer, no puede ser que yo siga así y cuánto tiempo más voy a seguir. Hasta que bueno, ahí fue cuando conecté con todo este tema, que lo último con lo que me había obsesionado era con la candidiasis, o sea, problemas de azúcar en sangre. Yo venía de una alimentación crudivegana, donde al principio era muy baja en carbohidratos, después subí un poco los carbohidratos y bajé mucho las grasas, pero igual sentía que no me funcionaba, porque comía, bueno, semillas, frutos secos, ciertas preparaciones. Y yo en ese momento ya sentía, después de haber estudiado tanto, tenía la intuición de que realmente hay que volver a la naturaleza, a lo más fisiológico. Y ahí fue cuando decidí ya mandarme, dije, me meto de lleno a comer fruta, no me importa más nada. Pues yo dije, ¿qué haríamos en estado natural salvaje? No tendríamos industria alimenticia, tendríamos que ir por los árboles bajando fruta. Eh, Eso es lo que hicimos durante millones de años, antes de empezar a cazar animales y toda la cuestión. Entonces dije, bueno, vamos a comer frutas. Frutas a lo loco, a tope, a todo lo que dé. Aún así, de precavido que siempre fui, dije, bueno, vamos a buscar en Google si hay algún caso fatal de haber comido mucha fruta y pasar para el otro lado, alguna cuestión muy, muy fuerte. Evidentemente encontré ciertas cosas, crisis que tuvieron bastantes, algunas cosas que parecían hasta fatales, pero me di cuenta rápido, o lo intuí más que nada, que eran más estas mismas crisis de desintoxicación que hablaba el, el Arnold, el Arnold Eret, en su libro de la dieta mucosa. Entonces dije, bueno, a la mierda con todo, me banco las crisis, me banco lo que tenga, ¿qué más? Si ya pasé tanto, ¿qué más puedo soportar? Ya había pasado un montón de crisis depurativas. Eliminé moco a tonelada, parásitos, eh, qué sé yo, tanto, cansancios, bajar de peso a niveles anoréxicos, o sea,
malestar, náusea, no había más nada que me pueda asustar. Entonces dije, me voy a mandar a comer frutas y que sea lo que sea. Fue algo así como, Diosito, quien sea que esté ahí, haz lo que quiera conmigo, yo me entrego, mientras tú decidas qué hacer conmigo, yo voy a estar comiendo fruta. Avísame cualquier cosita y después hablamos. Así que empecé a comer frutas y empecé uno y esto que el otro, leí el libro de la dieta 80-10-10. Y bueno, la cuestión es que en 3 semanas, tan solo 3 semanitas nada más, de estar en esta dieta, en la que tuve más, todavía más crisis depurativas, saqué más moco, se me llenó la boca de aftas bucales, me agarró una